Welcome to Pro Español. Hola, mi amiga. Bienvenida a una nueva lección de aprendizaje de español. Hoy aprenderemos español a través de una historia sencilla y hermosa. Esta historia trata sobre mí. Viajo a California porque quiero visitar un pueblo llamado Sonoma. Pero cuando llego allí, me enfrento a un problema serio, uno que cambia mi vida para siempre. Puedes usar la técnica del shadowing en esta lección. Shadowing significa que escuchas atentamente cada frase y luego la repites después de mí. Este método te ayuda a hablar con más fluidez, mejorar tu pronunciación y pensar en español de manera más natural. Entonces, ¿estás lista? Comencemos la historia. Me llamo Clara y esta es la historia de mi viaje a California y de cómo conocí a alguien especial. Me encanta viajar, quiero conocer nuevos lugares, quiero probar comida nueva. He oído cosas buenas sobre un pueblo llamado Sonoma. La gente dice que la comida allí es increíble, así que decido ir. Llego a California, me registro en mi hotel. Al día siguiente, tomo un taxi hacia Sonoma. Estoy muy emocionada. Quiero probarlo todo. Camino por el pueblo. Veo un camión de comida. Huele tan bien. Compro tacos en el camión de comida. Estoy a punto de dar un bocado. De repente, un hombre borracho choca conmigo. Mi comida cae al suelo. Le digo, por favor, ten cuidado. Él se enfada. Grita, ¿qué dijiste? Le respondo, solo te pedí que tuvieras cuidado. Él empieza a gritarme. Me empuja con fuerza. Caigo al suelo. Mi mano golpea en el pavimento. Un dolor recorre mi brazo. Creo que mi mano está lesionada. De repente aparece un joven. Empuja al hombre borracho. El hombre cae y sale corriendo. El joven se acerca a mí. Me pregunta, ¿estás bien? Intento ponerme de pie, pero no puedo. Mi mano duele mucho. Le digo que no puedo levantarme. Él me levanta en sus brazos. Me lleva al hospital más cercano. No me deja en el suelo. Me lleva hasta adentro. Un doctor revisa mi mano. Está lesionada. El doctor me da medicina. Me envuelve la mano con vendajes. El doctor dice, necesitas descansar. Quiero agradecer al joven que me salvó. Miro a mi alrededor, pero no puedo encontrarlo. Una enfermera entra a mi habitación. Ella dice, aún no puedes caminar por ahí. Necesitas descansar un poco. Yo pregunto, ¿viste al joven que me trajo aquí? Ella responde, ah, sí, se llama Alonso. Estuvo aquí hace unos minutos. Me preguntó por ti. Le dije que estabas bien. Después de eso, no lo volví a ver. Al día siguiente, regreso a mi hotel, pero no puedo dejar de pensar en él. Quiero agradecerle. Quiero ayudarlo. Al día siguiente, vuelvo a Sonoma. Voy al camión de comida. Le pregunto al hombre del camión por Alonso. El hombre dice, ah, ese chico. Sí, lo conozco. Se llama Alonso. Viene algunos días. No tiene un hogar. Pregunto, ¿sabe dónde se queda? Él pregunta, ¿por qué lo buscas? Respondo, quiero agradecerle. Me lleva al hospital. Luego dice, se queda en la calle Maple, pero ten cuidado.
esa calle no es segura. Voy a la calle Maple. La calle está vacía. No hay nadie. Siento como si alguien me siguiera. De pronto, un hombre con el rostro cubierto aparece frente a mí. Tiene un cuchillo en la mano. Me doy la vuelta. Otro hombre con el rostro cubierto está detrás de mí. Estoy atrapada. Uno de ellos dice, «Danos todo lo que tengas». Yo digo, «¿Quiénes son? Por favor, déjenme ir». Estoy muy asustada. De repente alguien grita. Alonso grita, «Oigan, no corran, soy policía». Les está mintiendo para asustarlos. Los dos hombres miran alrededor. Están asustados. Salen corriendo. Alonso corre hacia mí. Él dice, «Señorita, rápido, tenemos que irnos antes de que regresen». Me toma la mano con fuerza. Corremos juntos. Me lleva a un lugar seguro. Nos detenemos bajo un árbol grande. Él dice, «Señorita, ¿qué hacía usted en esa calle? Esa calle no es segura». Yo respondo, «Vine a buscarte». Él pregunta, «¿A buscarme? ¿Por qué?» Digo, «Quiero darte las gracias. Me salvaste ese día. Y hoy también me salvaste. Muchas gracias». Entonces me pregunta mi nombre. Le digo que me llamo Clara. Pregunto, «¿Qué es este lugar? ¿Te quedas aquí?» Él responde, «Sí, Clara, me quedo aquí». Siento pena por él. Miro el árbol, miro el suelo donde duerme. Digo, «Lo siento, tengo que volver a mi hotel. Espero que nos volvamos a ver. Adiós». Regreso a mi hotel, pero esa noche no puedo olvidar lo que pasó. Recuerdo cómo nos tomamos de la mano y corrimos juntos. Fue un momento aterrador, pero cuando lo recuerdo, siento algo extraño. Cuando él tomó mis manos, todo mi miedo desapareció. Al día siguiente, quiero verlo de nuevo. Voy al árbol. Alonso me ve. Parece feliz. Pregunta, «Clara, ¿qué haces aquí?» Digo, «Vine con mi amiga. Ella fue a una tienda a comprar comida. Recordé que tú te quedas aquí, así que solo pasé por este camino». Le miento. En realidad vine a ver a Alonso. Pregunto, «Creo que mi amiga tardará un poco. Si no te molesta, ¿puedo quedarme aquí un rato?» Vuelvo a mentir. ¿Por qué miento? Ni yo misma lo entiendo. Él dice, «Claro, Clara, ven». Trae una silla y la pone junto a mí. Digo, «Este lugar es tan hermoso». Él responde, «Sí, Clara, me encanta quedarme aquí. ¿Sabes? Por la noche veo las estrellas desde aquí. Son tan hermosas. Me encanta verlas». Yo digo, «Eso suena increíble. A mí también me encantan las estrellas». Él dice, «¿De verdad? Quizá un día puedas venir de noche a verlas». Pregunto, «Me encanta ver los lugares bonitos de por aquí. ¿Puedes mostrármelos?» Él responde, «Claro, Clara, puedo mostrártelos. Alonso me lleva a lugares preciosos. El día pasa tan rápido que ni siquiera me doy cuenta. Alonso me lleva de regreso a mi hotel. Al día siguiente voy a ver a Alonso otra vez. Él sonríe. Dice, «Hola, Clara. ¿Tu amiga te dejó sola otra vez hoy?» Yo sonrío también.
Respondo, no, hoy vine a verte. ¿Puedes llevarme a pasear otra vez? Él dice, por supuesto, será un placer. Caminamos juntos. Hablamos de muchas cosas. Él me cuenta sobre su vida. No tiene familia, vive en la calle. Mi corazón se encoge al escuchar su historia. Él dice, ¿y tú, Clara? Cuéntame de tu vida. Yo digo, mi vida es sencilla. Vivo sola. Me encanta viajar. Él responde, qué bonito. Yo también quiero viajar algún día. Yo digo, lo harás. Estoy segura de que lo harás. Los días pasan. Voy a ver a Alonso todos los días. Hablamos, reímos, compartimos nuestros sueños. Mi corazón cambia. Creo que me estoy enamorando de él. Un día le digo la verdad. Digo, Alonso, necesito decirte algo. Te mentí. Él pregunta, ¿cómo así, Clara? Digo, no vengo aquí por casualidad. Vengo para verte. Cada día vengo porque quiero verte. Él me mira, sonríe, dice, lo sé, Clara. Sé que vienes a verme y soy feliz porque yo también quiero verte todos los días. Mi corazón se calienta. Digo, Alonso, necesito decirte algo más. Tengo que volver a casa en 3 días. Su sonrisa desaparece. Él dice, ah, ya veo. Digo, pero no quiero dejarte. Quiero quedarme contigo. Él responde, Clara, tú tienes tu propia vida. No puedes quedarte aquí conmigo. Yo no tengo nada. Digo, no me importa eso. Me importas tú. Él dice, Clara, por favor no digas eso. Tienes que volver. Tienes que vivir tu vida. Nos quedamos en silencio. Los dos nos sentimos tristes. Los siguientes 2 días los pasamos juntos, cada momento. Sabemos que nuestro tiempo se está acabando. En mi última noche vamos al árbol. Nos sentamos bajo las estrellas. Digo, las estrellas están hermosas esta noche. Él dice, sí, lo están. Yo digo, Alonso, nunca te olvidaré. Él responde, yo tampoco te olvidaré, Clara. Tú haces mi vida hermosa. Tú me das esperanza. Digo, prométeme que cuidarás de ti. Prométeme que seguirás tus sueños. Él dice, lo prometo, Clara. Nos tomamos de las manos. Miramos las estrellas juntos. Las lágrimas caen de mis ojos. A la mañana siguiente, Alonso me lleva al aeropuerto. Nos quedamos de pie en la puerta. Digo, adiós, Alonso. Él dice, adiós, Clara. Que tengas un buen viaje. Lo abrazo con fuerza. No quiero soltarlo, pero tengo que hacerlo. Camino hacia adelante. Me doy la vuelta una última vez. Él sigue ahí, me saluda con la mano. Yo también le devuelvo el saludo. En el avión lloro. Mi corazón está roto. Pero también siento algo más. Siento esperanza. Espero que un día volvamos a vernos. Espero que un día podamos estar juntos. Esta es mi historia. La historia de cómo fui a California y encontré el amor. Aunque ahora estemos separados, creo que nuestra historia no ha terminado. Algún día, de alguna manera,
encontraremos el camino de regreso el uno hacia el otro.